Venezuela, un lugar lleno de encantos y sitios únicos, donde la naturaleza juega con sus más impresionantes y admirables creaciones, convirtiéndose en un buen destino para cualquier turista. Cada región de este hermoso país posee sitios netamente naturales, así como costumbres, creencias y gastronomía. Cada plato de nuestra cocina lleva consigo una historia, un sentimiento escondido o un motivo de inspiración. Que si la arepa y las empanadas son de Colombia, se atreven a decir algunos, y que las cachapas tampoco son nuestras. Pero lo cierto es que Venezuela es un país con mucho por ofrecer y nadie nos puede quitar lo bailado. Es por eso que si te preguntan, tienes que saber que en Venezuela se toma Malta como en ningún otro país del mundo, que aquí están las mujeres más bellas y los paisajes más increíbles, y que si hay algo que nadie nos puede quitar es la patente del diablito, la frescolita y la harina pan. Venezuela es un país rico donde se mezclan tres culturas diferentes como la española, la indígena y la africana. Y prueba de ello son la gran parte de costumbres y tradiciones de Venezuela que fueron traídas del extranjero, especialmente de España y de varios países africanos. Mi nombre es Mariana Chacón y les vengo a hablar sobre la cultura en Venezuela. Indígenas. Cultura indígena venezolana. La cultura venezolana se ha construido gracias a la influencia europea, la indígena y la africana, por lo que su población se caracteriza por ser predominantemente mestiza. Todo ello gracias al proceso de la colonización que permitió que esas razas indígenas, africanas y europeas se mezclaran entre sí, dejándoles una rica y pluricultural herencia. Los primeros pobladores de territorios venezolanos fueron los indios provenientes del Amazonas, los Andes y el Caribe, que en su mayoría se dedicaban a la caza, pesca y recolección. Se caracterizaron por ser nómadas y sus casas eran construidas con piedras, huesos y conchas de mar. Características de los pueblos indígenas venezolanos. Los indígenas venezolanos se han caracterizado por ser muy respetuosos de los recursos naturales y desde los tiempos antes de la colonización sobrevivían mediante el aprovechamiento de los recursos que le proporcionaba el ambiente. Los palafitos es un tipo de vivienda característico, por ejemplo, de las tribus que habitan en el lago de Maracaibo. Por su parte, los timotocuicas fueron capaces de crear grandes obras para el almacenamiento del agua como principal recurso natural para sociedad personal, sanación de enfermedades y cultivo de sus tierras. Su cultura se ha caracterizado por no ser contaminante, ya que se cuidaban mucho de no producir desperdicios sólidos o químicos que pudiesen afectar o dañar su ecosistema. Alimentación de los indígenas venezolanos. La caza, pesca y recolección de frutos y semillas directamente de los árboles constituye su forma básica de alimentación. Familia lingüística indígena. Los arahuacos. Los arahuacos constituyeron el grupo indígena más numeroso y extendido dentro del continente americano. La mayor parte de su población se localizó en el área amazónica, desde donde ingresaron al territorio venezolano, siguiendo el curso de los grandes ríos del sur. Se ubicaron en la costa occidental, donde vivieron principalmente de la pesca y la recolección de moluscos. También se localizaron en los llanos del sur y en las selvas de Guayana, donde practicaron los cultivos de maíz y yuca. Los arahuacos desarrollaron la técnica de tejido mediante la cual fabricaron hamacas, redes y cestas. Con el barro elaboraron vasijas. Los caribes. Las tribus de lengua caribe ingresaron al territorio venezolano desde el sureste, utilizando diferentes vías, tanto terrestres como marítimas. Se localizaron en las costas orientales de Venezuela, de donde desplazaron a los arahuacos gracias a su actitud belicosa. Practicaron la agricultura y construyeron sus viviendas en aldeas cercanas a los conucos, donde cultivaron el maíz, la yuca, el algodón y la batata. También fueron grandes navegantes y expertos cazadores. Las comunidades caribes practicaron el comercio con sus vecinos por vía fluvial y marítima. Los timotocuicas. Los timotocuicas representaron los grupos indígenas más avanzados dentro del territorio venezolano y estaban relacionados con la cultura chibcha de los Andes. Se localizaron en los actuales estados Mérida y Trujillo, donde construyeron aldeas de piedra y barro. Desarrollaron la agricultura de regadío en las terrazas construidas en las áreas montañosas, donde cultivaron la papa, el cacao, el maíz, el tabaco y el ají. También fueron excelentes alfareros y textileros. Practicaron el comercio con otras comunidades indígenas venezolanas mediante el intercambio de sus artesanías por productos y frutos, como el algodón y la sal.
Artesanías. La rica cultura y tradición en las artesanías de Venezuela también se ven representadas en diversas obras culturales como pintura, escultura, exposiciones y otras expresiones artísticas como es la música y la poesía. Las artesanías son consideradas reliquias culturales de Venezuela, junto con las técnicas de la inmensa variedad de inmigrantes que llegaron a Venezuela de diversas partes del mundo. Dichas artesanías son realizadas en diferentes materiales. Generalmente los mismos son materiales extraídos de la naturaleza o materias primas nobles, como en el caso de la cerámica, una de las más usadas para elaborar las artesanías venezolanas. También las tintas o pinturas, que en su época más remota habían sido elaboradas de una forma muy natural, mezclando flores y extractos naturales, hasta llegar a darle un colorido típico que hasta las artesanías venezolanas podían poseer. La artesanía venezolana indígena se basaba principalmente en el uso de la arcilla para elaborar distintos objetos con carácter útil. Por lo general se trataba de vasijas y vasos. Esto se consideraba como uno de los aspectos más importantes del arte indígena venezolano. Agricultura. Muchos grupos indígenas que cultivaban en las zonas de los llanos se encontraban sometidos a los periodos anuales de pluviosidad y sequía, y la frecuencia de estos periodos limitaba las labores agrícolas. De aquí que muchos de estos pueblos hayan sido recolectores, pescadores o cazadores. Esta interrelación hombre-hábitat fundamentada en la explotación de los recursos naturales obviamente tuvo su impacto sobre el ambiente. Sin embargo, no debió generar mayores desequilibrios ecológicos en los medios ambientales habitados en vista de que los pueblos eran nómadas, de escasos números de miembros. Los grupos indígenas que poblaron las tierras áridas y semiáridas de algunas regiones costeras venezolanas como La Guajira, los paisajes secos del norte de la presión de Maracaibo, las costas secas de Falcón, la cuenca del río Unare, el Golfo de Cariaco y la península de Paria no encontraron condiciones favorables para su explotación de recursos del suelo. Se dedicaron a la caza y la pesca. Fabricaron y usaron redes, anzuelos y canoas en las labores de la pesca y arcos y flechas, macanas y lanzas en la caza de animales. Esto demuestra que tejían fibras vegetales como el algodón y que trabajaban ciertos materiales duros como la madera, el hueso y las piedras. La falta de agua los llevó a recurrir al agua del rocío que se formaba sobre las hojas. También a la preparación de una harina blanca, para lo cual empleaban una hierba denominada el ayo, que se mezclaba con un polvito que obtenían de la pulverización de conchas de caracol y de ostras. En conclusión, se puede decir que el indígena venezolano, cualquiera que haya sido su grado de desarrollo cultural, tuvo necesidad de poner en práctica métodos y técnicas para vencer los problemas de subsistencia que se le presentaban, mediante una adecuada explotación y uso de los recursos naturales del ambiente tan variado que le ofrecían. Españoles. España. Es uno de los países más bonitos de Europa y uno de los destinos más populares entre los viajeros amantes de bellos paisajes, arquitectura e historia. El bagaje cultural del país ibérico es increíblemente vasto y su cultura ha dejado huellas importantes en el mundo, principalmente en América Latina. Los distintos aportes de la cultura española han hecho posible que hoy en día podamos encontrar con cierta facilidad datos de interés sobre el tema. Música. La música, como en todas partes del mundo, está embutida en la cultura. España no escapa de esa realidad. Por ser parte de la cultura española, la música la enriquece, la fortifica y cada vez la hace más interesante. Así como en otras áreas artísticas españolas, su música tiene raíces en épocas remotas, épocas de mucho antes de la Hispania. A principios del siglo XVI, autores españoles figuraban dentro de los grandes compositores renacentistas y cuya producción quedó en gran parte recogida en cancioneros de la época, tales como los cancioneros de Medinaceli, Upsata y Palacio. Gastronomía. En primer lugar, destaca la variada gastronomía española, en cuyas influencias encontramos principalmente la tradición judía y morisca. Y aunque usualmente la cocina española suele ser reconocida por sus increíbles tapas, lo cierto es que la comida se ha sabido posicionar como una de las más ricas y mejores del mundo. Dentro de sus representaciones culinarias principales encontramos la paella, la fabada, el cocido, el jamón y los vinos. Artes. Por otra parte, dentro de la cultura española, las letras y las artes también han jugado un papel primordial. Conocidísimo es el flamenco, símbolo español a nivel internacional, pero no se queda atrás el legado literario del siglo de oro español, con autores como Cervantes, Quevedo, Góngora, Lope de Vega, el realismo español de Galdós o los poetas románticos como Gustavo Adolfo Bécquer y Rosalía de Castro. Y no olvidemos tampoco toda la producción pictórica del país, con figuras cimeras como Greco, Picasso, Dalí, entre muchos más exponentes.
Lenguas. Otro de los aspectos culturales de España más resaltantes es el idioma. Si bien la modalidad castellana de la lengua es la más extendida, no es la única, pues también existen otras modalidades lingüísticas como el catalán, el gallego o el euskera, que ostentan categoría de cooficiales en dependencia de la región. Religión. Aunque tradicionalmente desde el siglo XV la religión oficial de España fue el catolicismo, en la Constitución actual se establece la libertad de culto y de religión, con lo cual dejó de ser un estado confesional, entendiéndose como este al que constitucionalmente declara adherirse a una religión en particular. Es decir, España no tiene una religión oficial. El catolicismo es la religión con mayor cantidad de fieles, un poco más del 75% de la población española es católica. También es significativa la cantidad de personas ateas o no creyentes. Las otras religiones que se practican son los musulmanas, que es el 4,3%, protestante el 1%, budista el 0,5%, ortodoxa en 0,2% y la bahá'í en 0,1%. Afrodescendientes. Costumbres y tradiciones de la cultura afroamericana. La cultura afroamericana comprende las diferentes aportaciones culturales de los americanos descendientes de africanos, tanto como parte o como elemento distintivo de la cultura americana. La identidad diferencial de la cultura afroamericana hunde sus raíces en África. Se trata principalmente de una mezcla de razas subsaharianas y sahelianas. Aunque la esclavitud restringió en buena medida la capacidad de los americanos descendientes de africanos para practicar sus propias tradiciones, muchas de sus prácticas, valores y creencias se mantuvieron a lo largo del tiempo, habiéndose modificado o fusionado en buena parte con la cultura blanca. Al mismo tiempo, algunas características de la cultura africana fueron potenciadas durante el periodo de esclavitud. El resultado de todo lo anterior es una cultura única y dinámica que ha tenido un profundo impacto sobre la cultura mayoritaria hispanoamericana y venezolana. La música. La música afroamericana está arraigada en la música polirrítmica de diferentes grupos étnicos de África, especialmente aquellos de África Occidental, el Sahel y la región subsahariana. Las tradiciones orales africanas cultivadas por los esclavos promovían el uso de la música como forma de transmisión de la historia, como medio educativo, como vía para aliviar el sufrimiento y como forma de transmitir mensajes. La base africana de la música afroamericana se percibe en diferentes elementos: llamada y respuesta, percusión, improvisación, notas osciladas, notas de blues, el uso del falseto, el melisma y complejas armonías multipartes. La danza. La danza afroamericana, como otros aspectos de la cultura afroamericana, encuentra sus raíces en las danzas de los cientos de grupos étnicos que formaban el colectivo de esclavos africanos llevados a Estados Unidos y América, así como influencias de fuentes europeas presentes en Estados Unidos. La danza es la tradición africana y, por lo tanto, en la tradición de los esclavos era parte tanto de la vida cotidiana como en ocasiones especiales. Muchas de estas tradiciones, como el get down, reach out y otros elementos del lenguaje corporal africano, sobreviven como elemento de la danza moderna. Mestizaje en Venezuela. Nombre. Siempre se dice que el nombre Venezuela viene dado directamente por los conquistadores europeos, que al ver los palafitos que construían los indígenas venezolanos en el lago del Maracaibo, se inspiraron en la ciudad italiana Venecia. Sin embargo, el profesor Alarico Gómez tiene otra interpretación del origen del nombre de la república, y es que él afirma que el nombre Venezuela aparece por primera vez en un mapa mundi hecho por Juan de la Cosa hacia el año 1500, y que este nombre fue escrito según la fonética. El padre Giovanni Botero en el siglo XIV se refirió a este aspecto en su obra de nombre Relaciones Universales del Mundo, el cual fue tomado como referencia por el padre Antonio Vázquez de Espinosa para su libro titulado Compendio y Descripción de las Indias Occidentales. Ambos coinciden que la palabra Venezuela proviene de un vocablo de origen añú, pues el vocablo Venezuela resulta un poco extraño en la lengua italiana. Una expresión italiana más común de usar sería la de Piccola Venezia, que traducida significa pequeña Venecia, en referencia directa con los palafitos del lago de Maracaibo. Es por esto que la documentación conduce a concluir que el nombre de Venezuela realmente tiene su origen en la lengua de paraujanos, que son parte de la familia arawak y cuya traducción sería agua grande, en referencia a los grandes ríos que atraviesan y alimentan toda la nación. Además, esta conclusión llega tomando en cuenta que los conquistadores españoles tenían la costumbre de castellanizar los nombres que los lugares usaban para nombrar los sitios donde vivían. Esto significa que adaptaban fonéticamente las palabras de los indígenas venezolanos.
Esta característica se puede ver reflejada en los nombres que le dieron a ciertos estados, como por ejemplo, cambiaron la palabra Barquisimeto por Barquisimeto, Caracas por Caracas, Guaira por La Guaira, además de otros muchos nombres. Los nombres hispánicos que usaban eran destinados para los poblados fundados por ellos mismos, como fue el caso de Mérida, San Cristóbal y Angostura. Música. La música típica y tradicional de Venezuela se caracteriza por mezclar elementos culturales provenientes de la cultura española, la cultura africana y la cultura indígena, que ya se encontraban habitados del territorio venezolano. Por tanto, la música de Venezuela puede describirse como un proceso de asimilación cultural a través de los años. Entre los instrumentos más comunes para cada una de las manifestaciones más típicas de la música venezolana se encuentra el cuatro, las maracas y el arpa. Hay que saber en primer lugar que la música clásica también se trata de una de los exponentes importantes dentro de las tradiciones de Venezuela. Este país contó con diversos músicos de carreras destacadas que dieron origen al vals venezolano. Por lo general, en el país se encuentra una red nacional de conservatorios y escuelas de música enfocado en este elemento de la cultura venezolana. Como parte importante de la música típica y tradicional de Venezuela, se puede decir que el joropo constituye el género más representativo de la identidad del venezolano. Además, suele ser la principal manifestación musical de los estados Apure, Cojedes, Guárico, Portuguesa y Barinas. Además, este género musical reúne los instrumentos más típicos de la música tradicional en Venezuela. Por lo general, presenta un género musical recio y rápido, que además representa en sus temas heroicos y patrióticos en su mayoría. El joropo se encuentra basado en el amor y el paisaje llanero. Se puede decir que el joropo representa uno de los géneros más importantes como parte del folclore venezolano. Artesanía. En estos tiempos, si visitamos Venezuela, podemos encontrar muchas artesanías, desde pintura en lienzo, pinturas en vidrio, la técnica importada desde España de papel maché, en las cuales se construyeron muchas figuras religiosas y el barro. Actualmente son muchos los artesanos que evocan las antiguas vasijas indígenas con formas de cachorros, ollas, con diferentes motivos o figuras geométricas de colores muy fuertes, característicos de los países caribeños, que le genera la artesanía un toque muy especial, dándole mayor vida y volumen a la pieza cerámica. Un clásico de las artesanías de Venezuela. Arquitectura. La arquitectura tradicional venezolana es una combinación de la cultura indígena tradicional junto con las distintas culturas traídas del extranjero. Al igual que sucede con muchas otras características del país, los materiales utilizados, al igual que las técnicas, son las mismas de los ancestros, pero adaptándose al medio ambiente y a los cambios cartográficos de las zonas donde se instalan. La madera, junto con la caña y la paja, son los principales materiales utilizados por las diferentes tribus del país para construir los poblados donde se asientan y que se encuentran repartidos por la zona sureste del país. En las zonas regadas por los ríos, las viviendas flotantes que se construyen en la costa de los ríos reciben el nombre de palafitos y se construyen con los mismos materiales que antaño. En las zonas montañas, las viviendas dejan de ser un mero techo donde cobijarse para convertirse en verdaderas viviendas y donde encontramos un patio central, un pasillo que conecta las diferentes habitaciones y un zaguán. El problema de este tipo de construcciones en la montaña son las limitaciones que impone el terreno donde se asientan. Tradiciones. Venezuela es un país rico donde se mezclan tres culturas distintas como son la española, la indígena y la africana. Y prueba de ello son la gran parte de las costumbres y tradiciones de Venezuela que fueron traídas del extranjero, en especial de España y de varios países africanos. La cultura indígena también ha influenciado muchísimo en las tradiciones populares del país. De hecho, actualmente una parte importante del país proviene de las diferentes etnias indígenas existentes todavía en Venezuela, donde encontramos a los guaraos como una de las tribus más representativas del país junto a los yanomamis. Aunque mucha gente considera por igual las costumbres y las tradiciones, hay que tener en cuenta que cada uno tiene un origen diferente. Por costumbre podemos considerar las prácticas de los venezolanos que se encuentran tan arraigadas que los identifican como pueblo. La mayoría de las tradiciones venezolanas son de origen europeo, africano y por supuesto indígena. Cada zona tiene una costumbre propia donde se muestra la devoción a un santo, leyendas populares y sobre todo las fiestas populares. En cambio, las tradiciones venezolanas tratan de mantener la cultura heredada de los mayores. Las manifestaciones culturales tradicionales se mantienen de generación en generación, lo que el día de hoy nos permite disfrutar de juegos y comidas, refranes, instrumentos musicales, bailes, así como una multitud de cosas que nos unen al pasado. Dentro de las tradiciones venezolanas podemos encontrar un buen número de estas representaciones de los diversos estados que forman el país.
Eso ha sido todo por ahora. Muchas gracias por su atención. Yo nací en esta ribera del Arauca vibrador. Soy hermano de la espuma, de las garzas, de las rosas. Soy hermano de la espuma, de las garzas, de las rosas y del sol, y del sol. Me arrulló la viva diana de la brisa en el palmar, y por eso tengo el alma como el alma primorosa, y por eso tengo el alma como el alma primorosa del cristal, del cristal. Amo, lloro, canto, sueño con claveles de pasión, con claveles de pasión, para ornar las rubias crines al potro de mi amador. Yo nací en esta ribera del Arauca vibrador. Soy hermano de la espuma, de las garzas, de las rosas y del sol. Me arrulló la viva diana de la brisa en el palmar, y por eso tengo el alma